Hay una trampa invisible en la vida familiar de la que nadie te advierte. Es una trampa construida con las mejores intenciones, pero con consecuencias devastadoras para tu salud mental y tu libertad. A lo largo de las últimas décadas se nos ha vendido una idea moderna, hermosa y atractiva: que seas el mejor amigo de tus hijos. Suena muy empático, suena muy evolucionado, pero hoy te voy a revelar una verdad incómoda que el sistema no quiere que analices. Cuando tratas a tus hijos como amigos, abdicas de tu rol, borras las jerarquías y les entregas, sin darte cuenta, un derecho que nunca debieron tener. Y es el derecho a juzgarte, a manipularte y a gobernar tu vida adulta. Piensa esto por un momento. Pasas décadas de tu vida siendo el pilar inquebrantable de tu hogar. El que calla, el que provee, la que cuida o la que sostiene el techo mientras las tormentas internas destruyen los cimientos. Te casas muy joven, entregas tus mejores años, toleras vicios, deudas, desamores y traiciones de tu pareja. Todo por mantener una ilusión: la foto de la familia feliz. Pero un día despiertas, el peso se vuelve insoportable, decides tener dignidad y dices: basta, no puedo seguir destruyendo mi vida para salvar la vida de alguien que no quiere ser salvado. Decides separarte, cambiar de rumbo, empezar de nuevo, y es exactamente en ese instante cuando la realidad te golpea el rostro. Quienes ayer dependían de ti, quienes vieron tus lágrimas y tus sacrificios, o sea, tus propios hijos, tus nueras, tus yernos, tu entorno, hoy te señalan, te llaman egoísta, te acusan de destruir la familia, olvidan los años de entrega y te convierten en el villano de la historia simplemente porque decidiste, por primera vez, elegirte a ti. Si hoy te encuentras en este callejón sin salida, si sientes que el mundo entero, incluyendo la sangre de tu sangre, te juzga por buscar tu paz, este mensaje entonces es para ti. No importa si eres un hombre, si eres mujer, hoy vamos a desmantelar la culpa y descubrir 3 leyes de la soberanía personal que te devolverán el control de tu destino. ¿Por qué los hijos se sienten con el derecho de opinar, criticar y decidir sobre la vida emocional, económica o sentimental de sus padres? El error de origen ocurre cuando confundimos cercanía con horizontalidad. Al amigo se le cuestiona, al amigo se le exige, al amigo se le puede juzgar de igual a igual, pero un padre o una madre no son amigos. Son la base y son la guía. Cuando eliminas esa frontera, los hijos desarrollan un sesgo psicológico muy peligroso. Dejan de verte como un ser humano independiente y empiezan a verte como una institución de servicio perpetuo. Para ellos, tú simplemente eres un rol, no una persona. Eres el pilar que debe aguantar el peso del edificio sin importar que los escombros te estén matando por dentro. Pero llevemos esto a la vida real. Déjame darte 3 ejemplos comunes en los que el sistema familiar intenta boicotear tu libertad. 1. El chantaje de la culpa festiva. Es cuando decides separarte de una pareja destructiva y tus hijos adultos te dicen: pero, ¿cómo te vas a divorciar ahora? ¿Y qué vamos a hacer en Navidad? ¿Vas a destruir las reuniones familiares? Notas la desconexión. No les importa que lleves años sufriendo en silencio en ese matrimonio ya muerto. Les importa que se van a romper la comodidad de su foto navideña. Número 2. La herencia de las obligaciones. Hijos que ya están casados, que tienen sus propios hogares, pero que asumen que tu única función en la vida ahora es ser el niñero o la niñera de tiempo completo de tus nietos. El día que dices:
Hoy no puedo cuidarlos porque quiero salir, quiero descansar o quiero reconstruir mi vida social. La respuesta del entorno es un dardo envenenado. ¿Qué cambiado estás o qué cambiada estás? Ya no te importa la familia. Número 3. El juez de tus finanzas y tus decisiones. Cuando el padre o la madre gasta el dinero en juegos, en vicios o malas decisiones económicas, los hijos suelen mirar hacia el otro lado y justificarlo diciendo, bueno, es que él o ella es así. Pero el día que tú decides divorciarte, separarte, para proteger lo poco que te queda, esos mismos hijos son los que te cuestionan cada centavo, vigilan tus movimientos y te juzgan si decides comprarte algo para ti, acusándote de malgastar lo que ellos consideran que les pertenece. Míralo con total objetividad. Esos hijos ya son hombres y mujeres. Tienen sus propias parejas, sus propios trabajos, toman sus decisiones y no le piden permiso a nadie para vivir su vida o cometer sus propios errores. Sin embargo, pretenden que tú permanezcas encadenado a un infierno o a una fachada solo para que ellos no tengan que lidiar con la incomodidad de ver su realidad. Exigen tu sacrificio para mantener su estabilidad emocional. Y eso, amigo, amiga, eso no es amor, eso es egoísmo utilitario. Antes de pasar a las 3 leyes de soberanía personal que transformarán tu mentalidad, quiero pedirte que hagas una pausa aquí contigo mismo. Si estás identificándote con estas palabras, si has sentido ese nudo en el estómago al darte cuenta de que has vivido para los demás y que te has olvidado de ti, quiero que te suscribas a este canal ahora mismo. Dale un me gusta a este video para que el algoritmo lo lleve a millones de personas que hoy están llorando en secreto bajo el peso de la culpa familiar. Y quiero retarte a hacer un acto de psicomagia en este momento. Ve a la caja de comentarios y escribe esta frase liberadora. Mi paz no es negociable, mi vida me pertenece. Escríbela. Al poner estas palabras, estás rompiendo el pacto invisible de un sacrificio ciego y estás reclamando tu lugar en tu realidad. Hazlo ahora y continuemos. Para romper las cadenas de la culpa colectiva, necesitas integrar 3 principios fundamentales en tu mentalidad a partir de hoy. 1. La ley de la responsabilidad individual. Cada adulto es responsable de su propia vida y de las consecuencias de sus actos. Si tu pareja destruyó la relación o las finanzas, esa es su responsabilidad, no la tuya. Si tus hijos deciden cerrar los ojos ante la verdad y culparte a ti, es la ceguera de ellos, no es tu realidad. Tú solo tienes una obligación en este mundo: proteger tu paz mental. Cuando un barco se está hundiendo y el capitán se niega a corregir el rumbo, saltar al agua no te hace un traidor, te hace una persona cuerda. Segunda ley, la ley de la emancipación total. El propósito sagrado de la paternidad es criar adultos independientes, no tiranos emocionales. Si tus hijos ya hicieron su vida, tu labor de crianza prioritaria, entonces ya ha terminado. No es tu obligación cuidar de las siguientes generaciones si eso te cuesta tu salud. No es tu obligación vivir en la escasez o la tristeza para que los demás se sientan cómodos. Tu única tarea en esta etapa de tu realidad es reescribir tu propia historia. Tercera ley, la ley del límite absoluto. La opinión ajena solo tiene el poder que tú le otorgues. Si permites que tus hijos o sus parejas opinen, debatan o aprueben o desaprueben tus decisiones personales, estás abriendo puertas de tu santuario mental a extraños. Tu vida, entiéndelo muy bien, tu vida no es una democracia, es una soberanía. No necesitas explicarle por qué te vas, por qué cambias o por qué decides empezar de nuevo. El silencio firme es el límite más poderoso que existe.
Y ahora llegamos al momento de la verdad. Y quiero hacerte una pregunta directa, una pregunta que requiere toda tu honestidad. ¿Hasta cuándo vas a seguir pagando con tu vida los errores de los demás? Mírate en el espejo. Has pasado años, tal vez décadas, siendo el escudo de la familia que hoy no duda en usarte como blanco para sus críticas. Has cargado mochilas que no te correspondían. Has financiado deudas que no eran tuyas y has sonreído por fuera mientras te desangrabas por dentro. ¿Y cuál es la recompensa que has recibido por tus actos? Que el día que decides amarte a ti mismo, entonces te llaman culpable. Déjame decirte algo que sé que te va a doler, pero que necesitas escuchar. Tus hijos van a seguir con sus vidas. Ellos van a reír, van a viajar, van a construir sus propios destinos exactamente como a ellos les plazca. Y mientras ellos avanzan, tú pretendes quedarte estancado o estancada en el pozo de la culpa, cuidando las cenizas de un pasado que ya murió. Estar solo o empezar de nuevo a los 40, a los 50 o a los 60 años no es un castigo, es la oportunidad más gloriosa que esta realidad, que esta vida te puede ofrecer. Es un lienzo en blanco para descubrir quién eres cuando dejas de ser el siervo y esclavo de todos los demás. Hoy tienes que tomar una decisión, no mañana, no el próximo año, hoy. Tienes dos caminos por delante. O eliges seguir siendo la víctima perfecta para mantener la paz de los que te rodean, o aceptas el título de el malo o la mala de la historia, te pones de pie y empiezas a construir tu libertad, porque en este mundo, a menudo, ser el malo simplemente significa que finalmente tuviste los pantalones de decir no. La decisión es tuya. Tu nueva vida está afuera, esperando al otro lado de tu culpa. ¿Vas a dar el paso o vas a dejar que decidan por ti hasta el último día de tus días? Piensa en ello. Sé fuerte. Sé soberano. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.